Hola, buenas tardes Viviana, ¿cómo Hola, estás? Jenny, ¿cómo estás? Hola, Ana Muy Presca, bien. ¿cómo estás? Hola Ana. Hola, Carmen. Di que no tienes habilitado compartir pantalla. Viviana, Sí, hola. hola, ¿cómo estás? Oye, no tengo habilitado compartir pantalla. Espera un minutito que yo termino de... Prende Vale, tu cámara. Prende tu cámara para que te vea y yo te voy a habilitar la pantalla cuando termine de admitir a la gente después que te presente. perfecto. Ezequiel, ¿Qué ¿cómo te tal? va? Hola para todos. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿y qué tal Nelly, Sebastián? Varios, acá Jenny, los estoy viendo ahora. Ezequiel, el doctor Martiré y el doctor Díaz Causelo me parece que están teniendo dificultades para ingresar. Sí. ¿Los podés Bueno, en todo caso, decirle que yo veo si los puedo auxiliar. Bueno, dale. Muy bien. Verá que me fijo qué es lo que me dice el doctor. Nada. Bueno. Estamos en 27 personas. Vamos a esperar unos minutitos más. Sí. Muy bien. Hola, Ezequiel. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy otra vez la bienvenida al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Es una alegría tenerlos otra vez acá con nosotros. Hoy también tenemos una audiencia muy numerosa, hay más de 50 inscriptos, supongo que el resto se estarán agregando. Tenemos asistentes de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de China, así que les damos la bienvenida a todos. Y entonces, para no perder más tiempo, vamos a presentar a nuestra expositora de hoy, quien va a hacer la presentación de su tema en unos 20, 25 minutos aproximadamente,
y después vamos a salir de este Zoom para volver a entrar a la segunda parte con las observaciones y los comentarios. Ezequiel, te puse como coanfitrión para que puedas admitir al resto de las personas. Después te voy a sacar para pasarle esa actividad a Beatriz para que Beatriz pueda compartir pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, Beatriz Vado Rey Martín es profesora titular del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y en Historia en la UNED. Así que es doblemente doctora. Sus principales líneas de investigación son tres: Historia de la Administración Central en el Antiguo Régimen, Historia del Derecho Indiano y la regulación de fiestas de toros a lo largo de la historia. Ha publicado 2 libros sobre estas materias: El origen del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1714-1808, Otra historia de la tauromaquia, Toros, Derecho y Sociedad. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y obras colectivas. Es miembro de prestigiosas instituciones académicas, tales como la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, entre otros. Beatriz, es una alegría enorme tenerte acá con nosotros. Bienvenida al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, donde tenemos un auditorio internacional que está ansioso por escucharte. Así que, sin más, te paso la posibilidad de que puedas ser anfitriona. A ver, Ezequiel, ¿cómo te saco? Ahora no sé cómo te puedo sacar, no te puedo sacar. Bueno, me saco a mí misma. Yo ahora ya lo estoy haciendo. Ah, ya te perfecto, listo. ¿Vos la habilitaste a Beatriz para que pueda compartir pantalla? Porque te tengo como anfitrión todavía, por eso no la puedo. Ahí está. Ahora Beatriz. ya está Beatriz. Beatriz ya está ahora como anfitriona. Perfecto, adelante, Beatriz. A ver. Compartir. ¿Estáis viendo ya la imagen? Sí. Sí. Si la pones como presentación, entra en la pantalla completa. ¿Así? Sí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues muy buenas, bueno, aquí en España es por la tarde. Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales a este auditorio tan internacional. Yo creo que nunca me he visto en otra como en esta. Y especialmente muchas gracias, como ya dije el otro día, a los organizadores por haberme invitado. Hoy el tema de mi exposición, como el tiempo es escaso, vamos a ir al grano. El tema de mi exposición es algo pues, que me surgió hace tiempo, porque a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el del tiempo en el derecho. Y en torno a ese tiempo en el derecho me encontré con un concepto que es el de tiempo inmemorial, el título de la ponencia, un concepto jurídico indeterminado que aparece frecuentemente no solo en la normativa histórica, sino también en la legislación y en la jurisprudencia actuales. Y me interesé por este concepto sobre el que me gustaría seguir trabajando, incluso me gustaría compartir una investigación con especialistas de otros países para poner este dato en común, porque saca a la luz aspectos muy interesantes del derecho. Ya he dicho que en un principio se trata de un concepto jurídico indeterminado, pero en ocasiones con el intento de incrementar, de suprimir trámites, de aumentar la eficacia procedimental y ganar seguridad jurídica, este concepto en principio indeterminado ha sido objeto de concreción. Esa concreción de plazos se ha hecho atendiendo a criterios muy diversos, en ocasiones de una manera entiendo que bastante afortunada, pero en otra con unos resultados muy contrapuestos a la finalidad que se perseguía.
La revisión de los antecedentes históricos de este concepto, es decir, su estudio histórico-jurídico, nos puede ayudar a comprender mejor su contenido y su significado y a encuadrarlo mucho mejor en la normativa y en la doctrina contemporánea. No en vano, a ver que esto lo tengo aquí, como apuntó el profesor Alfonso García Gallo, el estudioso del derecho debe evidenciar cómo se ha formado y cómo se ha desarrollado el derecho actual, es decir, tanto sus conceptos como sus instituciones, ya sea para constatar su naturaleza o para contrastar si perviven los elementos esenciales de esa figura. Y es que, como concluye el citado autor, en derecho, acaso en mayor proporción que en otros órdenes de la actividad humana, lo pasado y lo presente son en buena parte una misma cosa. Así pues, me parecía que era una tarea, en este caso de una historiadora del derecho, mostrar la pervivencia o la persistencia de la esencia de este concepto que es el tiempo inmemorial en nuestro ordenamiento jurídico. En un principio, más que un concepto jurídico, de lo que se trata es de un mero juicio humano que enunciaría o se referiría a un origen tan antiguo que se pierde en la memoria y, por lo tanto, insisto, caracterizado siempre por la indeterminación. Pero en ocasiones ese juicio se ha convertido en un mecanismo jurídico formal de prueba, es decir, en un concepto legal íntimamente vinculado a algunas instituciones. En tales casos se ha pasado de una indeterminación a una concreción singular. Y esto se ha hecho tanto en el ámbito del derecho civil como del derecho administrativo. En el ámbito civil, la concreción de la noción de tiempo inmemorial aparece en nuestro derecho histórico muy vinculado a una institución que es la de la prescripción. En la Edad Media, los juristas recurrieron a esta institución para clasificar la temporalidad de la costumbre, por ser la única figura jurídica que en el derecho posclásico regulaba con unos plazos muy precisos la adquisición del dominio, tanto sobre bienes inmuebles como sobre bienes incorporales. Recordemos, lo podemos ver, que Justiniano extendió la Longi Temporis Praescriptio, que era una institución que había surgido en las provincias del imperio y que atribuía la facultad a quien poseía de manera continuada en el tiempo que era 10 años entre ausentes y 20 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, de oponerse a la vindicatio del propietario. Pues bien, como digo, Justiniano extendió esta institución a la adquisición de cosas corporales, como por ejemplo el usufructo o ciertas servidumbres. Es más, en estos casos cabía también una prescripción inmemorial, la denominada Longissime Temporis Praescriptio, de 30 o 40 años para la adquisición de servidumbres que tenían causa discontinua. Así se desprende de una constitución de Constantino. La glosa admitió estos mismos plazos y en base a ellos estableció una tabla de equivalencias que consideró longa a la costumbre que estaba vigente de 10 a 20 años, longuísima a la de 30 a 40, longeva a la de 40 años y vetusta o inmemorial a aquella cuyo origen se perdía en la memoria. Pues bien, en el derecho civil castellano, la prescripción inmemorial se aplicó también a las servidumbres discontinuas. Los criterios establecidos en el derecho posclásico y en la glosa pasaron a las 7 partidas, concretamente la Ley 15 del título 31 de la partida tercera, intitulada ¿En qué manera se gana la servidumbre por uso de largo tiempo?, establece que, o se refiere en primer lugar a las servidumbres continuas, estableciendo los plazos que ya hemos visto anteriormente, 10 años entre presentes, 20 entre ausentes, y a continuación se refiere a las discontinuas, como senda, carrera o vía que hubiese en heredad de su vecino, o agua que viniese una vez a la semana, al mes o al día. En estos casos, la prescripción se ganaría por el transcurso de la inmemorial. ¿Y en qué consistía la inmemorial? Pues demostrando que se había hecho uso de esa servidumbre tanto tiempo, dice en las partidas, que no se pueden acordar los hombres cuanto a que lo comenzaron a usar.
En su glosa de esta ley, Gregorio López apunta que al precisar las circunstancias que deben concurrir para declarar que no hay memoria en los hombres de cuando un hecho se verificó o un derecho comenzó a ejercerse, muchos doctores pretendieron fijar ese plazo en 100 años. Sin embargo, él entiende que ese plazo debe admitirse, pero con algunas limitaciones y siempre a falta de memoria contraria. Es decir, que no haya nadie que haya conocido a quien mantenía lo contrario. En todo caso, para Paola Miceli, lo que ocurre en las partidas, retomando la tradición boloñesa, es un plazo para que el tiempo cree derecho. Esta idea a la que yo me refería al principio. Y esa idea de atribuir efectos jurídicos al paso del tiempo se reitera o aparece reiterada en la legislación medieval posterior, incluso en la de la Edad Moderna. Por ejemplo, en las leyes de Toro, al regular la acreditación del mayorazgo, concretamente la Ley 41, se establece que puede probarse tanto por escritura pública del rey y, a falta de la misma, también puede justificarse el mayorazgo por testigos que depongan por costumbre inmemorial probada con las calidades que concluyan los pasados haber tenido y poseído bienes del mayorazgo. Y especifica, tales testigos debían ser de buena fama y afirmar que lo vieron ellos pasar por tiempo de 40 años y que lo oyeron decir a sus mayores y ancianos y que ellos siempre así lo vieron y que nunca oyeron lo contrario. Es decir, el mayorazgo se adquiría por el transcurso de 40 años con estas condiciones. La legislación posterior, contenida por ejemplo en las partidas, mantiene los mismos requisitos para la prescripción inmemorial. Por ejemplo, cuando trata la prescripción de las jurisdicciones de villas y lugares, ordena expresamente que esa posesión inmemorial se pruebe según y con las calidades establecidas en las leyes de Toro. Estamos otra vez en los 40 años. En el derecho histórico administrativo, la prescripción inmemorial aparece vinculada a los derechos imprescriptibles y la concreción en este caso es diferente. Las partidas declararon imprescriptibles algunos bienes eclesiásticos, como por ejemplo cosas sagradas, santas o religiosas, ciertas rentas y derechos pertenecientes al rey, como tributos, pechos o rentas, y por supuesto los bienes de aprovechamiento comunal, como plazas, caminos, dehesas, montes, ejidos, etc. En estos casos, la posesión inmemorial devino en centenaria. Para García de Enterría, esta interpretación pudo deberse a influencias canónicas. La racionalización escolástica afirmó que la memoria humana sobre la tierra no se conservaba más allá de 3 generaciones y al fijarse en 33 años el promedio de cada generación, seguramente atendiendo al paradigma de la edad de Cristo, que era tan característico de esta escuela, la posesión inmemorial devino en centenaria. Con ello, también añade el citado autor, cambió su significado y prosiguió su sentido como simple revelación de prueba. El juego, concluye este autor, es sencillo. Consiste en presumir que quien ha poseído 100 años lo ha hecho en virtud de título legítimo, de cuya exhibición se le dispensa. Con estos antecedentes muy resumidos, llegamos a la actualidad de nuestro derecho positivo y a la jurisprudencia contemporánea, donde, como ya he dicho al principio, también se invoca con frecuencia el concepto de tiempo inmemorial, tanto en el ámbito civil como en el ámbito del derecho público, especialmente en el administrativo. En materia civil se alude con frecuencia al concepto de tiempo inmemorial, muchas veces en un sentido genérico. Esto es como un plazo tan antiguo que se pierde en la memoria de los hombres. Por ejemplo, una ley del año 1993 de aparcerías y arrendamientos rústicos históricos de Galicia establece en el artículo 1 los arrendamientos rústicos históricos constituidos desde tiempos inmemoriales y regidos por la costumbre como institución propia del derecho civil gallego se someterán a lo establecido en la presente ley. Igualmente, la indeterminación del concepto se observa en la jurisprudencia.
a la hora, por ejemplo, de demostrar el título de dominio que da lugar a la propiedad vecinal de montes en mano común. Recuerden que los bienes comunales siempre han sido objetos de imprescripción. En tales casos, bastaría comprobar el aprovechamiento común del monte desde tiempo inmemorial por el común de los vecinos para precisar en qué consiste esta inmemorialidad. Así, una sentencia del Tribunal Superior de Galicia de 2013, tras el examen de las pruebas documentales, testificales y pericial de la instancia, ratificó que es y debe considerarse acreditado el aprovechamiento consuetudinario del monte Toxoso desde tiempo inmemorial por el común de los vecinos de Simón da Costa, en régimen de comunidad germánica, elementos que configuran el título de dominio que da lugar a la propiedad vecinal de mano común. En otras ocasiones, el concepto de tiempo inmemorial tiene un sentido mucho más preciso y determinado. Por ejemplo, cuando lo encontramos vinculado a la tradición histórica de la prescripción de servidumbres discontinuas. En este sentido, una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava del año 2014, al reconocer una servidumbre de hierbas, pastos y aguas por prescripción inmemorial, se hace eco de la larga tradición jurisprudencial y señala que se entiende por inmemorial lo que es tan antiguo que no hay memoria de cuándo comenzó. Pero en todo caso hace una puntualización. Añade que esa inmemorialidad debe acreditarse que el inicio del uso es anterior a la vigencia del Código Civil. Aquí ya nos marca un hito histórico. No es solo algo tan antiguo que no se tiene certeza de su origen. Además, y en todo caso, debe ser anterior a 1889, que es el año en el que se promulgó nuestro Código Civil. El Tribunal Supremo ha confirmado que las servidumbres discontinuas no pueden adquirirse por prescripción, salvo si se demuestra que la posesión inmemorial comenzó antes de la promulgación del Código Civil. Beatriz, En consecuencia, discúlpame, Beatriz, ¿podés admitir a una persona que está esperando? yo no. ¿No sabés? Es que como lo haga esto, Bueno, mejor que lo haga Ezequiel. bueno, no importa, lo dejamos ahí, porque ni Como me vaya de aquí, no sé si voy a volver. Está bien, listo. Disculpa. Mejor me quedo con vosotros. Bueno, vamos a seguir, que no me voy a complicar. En este caso, como voy diciendo, un concepto jurídico indeterminado, el tiempo inmemorial, aparece determinado en base a una fecha histórico-jurídica, 1889, la promulgación del Código Civil. El concepto histórico de tiempo inmemorial también ha resultado fundamental en nuestro derecho para la configuración y articulación de la prescripción adquisitiva de títulos nobiliarios. La vinculación de los títulos nobiliarios ocasionó su asimilación a las vinculaciones y mayorazgos y, en consecuencia, el sometimiento a las leyes que regían a los mayorazgos. Ya lo hemos dicho antes, las leyes de Toro, leyes 40, 46 y sus correspondientes de la novísima recopilación. Esto hizo que se aplicara a la sucesión de títulos nobiliarios la doctrina de la posesión civilísima que se establecía en la Ley 45 de Toro. Es decir, que la sucesión recaería en el inmediato sucesor, sin necesidad de toma de posesión material, lo que dio lugar durante mucho tiempo al denominado dogma de la imprescriptibilidad de los títulos nobiliarios. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, la jurisprudencia dinamitó ese dogma. Una sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1964 extendió a los títulos nobiliarios la aplicación de la prescripción inmemorial de 40 años establecida para la prueba de los bienes pertenecientes a los mayorazgos, según ya hemos visto en la Ley 41 de Toro. En consecuencia, el mayorazgo, además de por fundación, se podía demostrar por costumbre o posesión inmemorial, que no solo probaría la constitución del mismo, sino también su modificación o la alteración del orden sucesorio, pudiendo perjudicar a los sucesores
prellamados. Porque, como señala la citada sentencia, consiste en presumir un privilegio de invocación del título anterior a la posesión misma, privilegio de cuya prueba queda dispensado quien acredite esta posesión cuyus orillo memoria excedet. Así pues, la posesión inmemorial es aquella, según la sentencia, continúa diciendo, que excede la memoria humana y según el antiguo derecho aplicable universalmente a las cosas imprescriptibles, especialmente a aquellas adquiridas por privilegio, como serían en este caso las dignidades de honor. Añade la sentencia, que fue un hito en nuestra dogmática, que precisamente por suponer una situación de privilegio, la inmemorialidad tendió a fijarse en unos plazos temporales, que fue de 100 años siguiendo la formulación canónica, o 3 generaciones. Pero posteriormente, siguiendo las fuentes romanizadas, tendió a predicarse de una sola generación, como en memoria propia, llegando en este caso a concretarse en 40 años. Es decir, tal y como quedó formulado en las leyes de Toro, una generación, 41 años. De este modo quedó configurada una prescripción adquisitiva inmemorial o usucapión de los títulos nobiliarios como modo de adquirir con el único requisito de la posesión continuada y no interrumpida, pacífica y pública durante un plazo que quedó fijado en 40 años. Esta doctrina fue posteriormente acogida en sentencias posteriores, con lo cual se convirtió en doctrina jurisprudencial. Por tanto, en el ámbito del derecho civil se observa una tendencia a concretar la inmemorialidad, bien a partir de hitos históricos, como la promulgación del Código Civil, o atendiendo a nuestra normativa histórico-jurídica, en este caso que acabamos de ver, a las leyes de Toro y sus 40 años. En el ámbito administrativo, el concepto de tiempo inmemorial también aparece tanto en la normativa como en la jurisprudencia. La normativa, por ejemplo, lo encontramos en un sentido muy genérico, pues, una definición muy general, como algo tan antiguo pues, que no es posible tener certeza de su origen temporal. En este caso, como ya he dicho, más que un concepto jurídico, estamos ante un mero juicio humano sobre la constatación de una realidad que por existir desde siempre puede tener ciertos efectos. Así se recoge, por ejemplo, en esta ley, que es promulgada por el Parlamento de La Rioja, de la Comunidad Autónoma de 2008, en la cual, a propuesta de la Asamblea Municipal de una localidad, Ajalmil, se modifica su nombre por el de Ajamil de Cameros. En la exposición de motivos se justifica el cambio en el hecho de que esa había sido su denominación desde tiempo inmemorial, según constaba en diversos registros públicos. La misma definición, pero ya con unos defectos jurídicos de especial protección, se repite con frecuencia en algunas leyes sobre patrimonio histórico y cultural. Por ejemplo, esta ley de la Consellería Valenciana acordó declarar a un sitio histórico al Puig d'Admira y se acordó incoar expediente de declaración en favor de ese sitio, ya dotándolo, además de una protección especial, a él y a todos los inmuebles que desde tiempo inmemorial se asocian o se asociaban a él. Y ese mismo sentido de especial protección se aplica cuando se alude a la reglamentación de algunas actividades tradicionales como deportes, bailes, juegos o espectáculos populares. Por ejemplo, una ley del año 1998 de la Comunidad de Canarias regula la caza y establece en el preámbulo que el derecho a cazar se ha venido considerando como una facultad natural y consustancial del hombre desde tiempo inmemorial. Igualmente, otro decreto de la Consellería Valenciana de Cultura declaró bien de interés cultural al juego de la pilota. La pilota es un juego que se practica exclusivamente en una zona de la Comunidad Valenciana muy concreta y precisamente por eso, para preservarlo, se le declaró bien de interés cultural.
Vamos a seguir porque veo que queda poco tiempo. En todos los ejemplos anteriores estaríamos ante un concepto de tiempo inmemorial indeterminado. Ahora bien, como yo ya decía al principio, a veces por agilizar trámites, por mayor seguridad procedimental, incluso por seguridad jurídica, ese concepto ha sido objeto de regulación. En el ámbito del derecho administrativo se observa mayor disparidad. Les voy a poner un ejemplo. El concepto de tiempo inmemorial se aplica a una serie de festejos taurinos populares que se denominan tradicionales. Tradicionales porque se celebran desde tiempo inmemorial y de acuerdo a las costumbres de cada lugar. Estos festejos, que son poquitos, son muy antiguos, normalmente de pueblos pequeños, han sido regulados por los reglamentos de festejos populares de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la primera que lo hizo fue la Comunidad Extremeña en el año 2010. Define festejos taurinos tradicionales como aquellos festejos populares cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales, desarrollándose de acuerdo con las costumbres del lugar. Se entiende, fíjense, por celebración desde tiempo inmemorial, a los efectos previstos en el párrafo anterior, aquellos festejos en los que se acredite por cualquier medio, falta aquí admitido en derecho, que tienen una antigüedad de al menos 100 años. Pero otras comunidades lo han concretado de otra manera completamente distinta. Por ejemplo, la Comunidad de Castilla-La Mancha autoriza también la celebración de estos festejos tradicionales y dice: siempre que su celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada con una antigüedad de al menos 30 años, es decir, 100 ahora se han reducido a 30, acreditada por cualquier medio válido en derecho. Pero vamos a otra comunidad, a Castilla y León, y dice que se entiende por festejos taurinos tradicionales, aquellos con reses de lidia, cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales. Tienen la consideración de inmemoriales aquellos espectáculos en los que se acredite que tienen una antigüedad de al menos 200 años. De 100 pasamos a 30 y ahora a 200. Aquí 200, sí. Pero es que en otras comunidades permanece la indeterminación. Por ejemplo, en Aragón simplemente se dice que son tradicionales aquellos espectáculos cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en una localidad de forma continuada en el tiempo, de acuerdo con la costumbre del lugar. No dice cuánto tiempo. Y lo que sí que hace es precisar cuáles son esos festejos: toro de soga, ensogado, toro embolado, toro de fuego, toro engamellado y los encierros a caballo por el campo. Y más o menos lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, donde se dice que es tradicional un festejo cuando existan antecedentes ciertos de su celebración en el territorio de la Comunidad Valenciana. Como vemos, en este caso la disparidad de criterios ha sido la nota característica a la hora de regular el concepto de tiempo inmemorial. Y esta disparidad está generando agravios, porque ya hemos dicho, por ejemplo, en Castilla y León, el profesor Martínez se ha dado cuenta, hay que acreditar 200 años de antigüedad, y esto no siempre es fácil en historia del derecho. Por ejemplo, así ha sucedido en una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León del año 2016, donde en un pueblo, Astudillo, es un pueblo de Palencia, donde se practica una especie, se corre un toro que va atado, enmaramado, pero el tribunal no consideró, se quiso declarar festejo tradicional, no consideró prueba suficiente los testimonios de varias personas mayores, más la documentación histórica aportada, que eran unos acuerdos municipales del siglo XVIII, pero que no especificaban exactamente qué consistía el festejo. En los fundamentos de derecho el tribunal es muy claro. Señaló que según jurisprudencia del Tribunal Supremo no cabe la potestad discrecional al margen de la ley, es decir, la ley cuando existe es que es implacable. Añade que entre los requisitos exigidos para la declaración de festejo histórico tradicional se fija el plazo del tiempo inmemorial en al menos 200 años, elemento de carácter reglado que nos dice lo que es inmemorial, concepto en principio indeterminado a estos efectos.
La sentencia fue recurrida tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Supremo, pero inadmitió los recursos, declarando que es que en ningún caso se podían suplir las carencias, no había documentación para demostrar esa antigüedad de 200 años. Así pues, y con esto concluyo. Por razones procedimentales, de seguridad y de certeza jurídica, el concepto de tiempo inmemorial ha sido objeto de previsión normativa e incluso de regulación. Ya lo hemos visto tanto en el ámbito del derecho civil como administrativo. En el ámbito del derecho civil, la concreción se ha realizado bien a partir de determinados hitos históricos jurídicos, como la promulgación del Código Civil, o atendiendo a la tradición histórico-jurídica española, las leyes de Toro, las partidas, etcétera, con los 40 años. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo, donde también se invoca muy a menudo este concepto, sobre todo en las declaraciones de patrimonio histórico o bien de interés cultural, como los festejos taurinos tradicionales, esa regulación se ha hecho atendiendo a criterios muy dispares y muy arbitrarios, que han desconocido en todo momento el sentido histórico de la institución, con lo cual la diversidad normativa y los agravios han resultado en este caso inevitables. Nada más, era cuanto les quería decir, a ver si me sale el de muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, ahora estamos bien, vamos a salir para entrar a la segunda parte de los comentarios y las preguntas. Volvemos Perfecto. a ingresar con el mismo link. Ezequiel, ¿querías decir algo? No, la que está tratando de ingresar es Lola, de la UNED también, y que no ha podido y que le pedí que ingrese ahora para las preguntas, Beatriz. Vale, perfecto. Perfecto, bueno, entonces, nos ¿Pero la vemos. tengo que admitir yo? ¿Cómo? Salimos y volvemos a entrar todos. Les pido, por favor, a los que no tienen su nombre y apellido completo, que se renombren, porque después no podemos hacer los certificados como corresponde, porque les falta algún nombre, y tal vez después pueden tener algún inconveniente cuando tengan que utilizarlos. Así que, por favor, los que inclusive están puestos nada más que con el nombre de pila, por favor, complétense, renómbrense, así figuran correctamente. En la segunda parte, aprovecho que me quedan 2 minutos para no robar minutos de la próxima. Los que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta concisa, usan por favor la herramienta que existe debajo de la lista de participantes, donde hay 3 puntitos. Esa es la herramienta para levantar la mano. Cuando ya se contestó la pregunta, por favor, bajan la mano. Bueno, muchas gracias y nos vemos en unos minutitos. Gracias.